Hola amigos de Factores de Poder, gracias nuevamente por sintonizar este canal, gracias por ver estos análisis. Aquellas personas que se toman la molestia de enviar sus comentarios, sus sugerencias, gracias también. Y por supuesto aquellos que nos envían sus críticas, porque esto nos permite mejorar la calidad de los análisis que hacemos acá. Algunas personas dicen que nosotros nos hemos convertido en profetas del desastre, en mensajeros de malas noticias, y en realidad lo que yo hago acá es tratar de analizar, de entender y de explicar la situación, la coyuntura política en Venezuela. No puedo pretender que la gente esté de acuerdo, ni la mayoría o la minoría, es irrelevante que estén de acuerdo con lo que yo digo acá. Lo que sí yo les puedo garantizar es que no se trata de una opinión personal de lo que yo desearía que esté o que debería ocurrir, sino es producto de un análisis, de un razonamiento que debería en teoría resistir un mínimo de seriedad, un mínimo de rigor a la hora de enfrentarme a las críticas que ustedes legítimamente hacen. Entonces, lo que buscamos acá, más allá de dar buenas o malas noticias, o lo que están haciendo muchos analistas, entre comillas, que creen que la manera de ayudar a la oposición o al candidato de la oposición o a María Corina o a Edmundo González es simplemente justificar cualquier argumento y tratar de tapar los errores, porque es que los errores, si se tapan, como que desaparecen. Y esto, lamentablemente, en el terreno de las realidades no es así. Lo que ustedes pueden tener la certeza es de que independientemente de que algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que yo digo, no es producto de un capricho, sino simplemente de la observación y de la constatación que uno viene haciendo de esta situación que se está presentando en Venezuela. Una de las cosas que hemos dicho y el tema que quiero, la tesis que quiero presentarles el día de hoy, es que lo fundamental, y lo hemos explicado muchas veces, no ha cambiado. Entonces, ¿por qué se insiste en hacerle creer a la gente que todo depende de llevar a votar la mayor cantidad de gente y que eso de alguna manera va a resolver la situación política en Venezuela? Bueno, vamos a explicarlo. Hasta ahora, María Corina Machado y los operadores pues, de la oposición, de la MUD, de la Plataforma Unitaria, han venido insistiendo en que la clave del éxito consiste justamente en que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Entonces se dice que si la gente va a votar, esto prácticamente decide el triunfo. Y la cantidad de personas que acompañan a María Corina Machado en sus eventos, en sus movilizaciones, pues obviamente da una impresión de que hay una gran mayoría de gente que está dispuesta a ir a votar en contra del régimen chavista. Todo esto es cierto. El problema es que esto tenemos que encuadrarlo en el contexto de en qué condiciones se están dando estas elecciones. Estas elecciones se están dando en unas condiciones donde el Consejo Nacional Electoral lo controla el gobierno es quien va a contar los votos, quien va a adjudicar los resultados, pero además hemos visto cómo se comienzan a tomar decisiones, inclusive el gobierno, hay que admitirlo, se reservó el derecho de decidir quién podía y quién no podía ser el candidato de esa oposición. De manera que presentar la candidatura de Edmundo González como un triunfo, pues depende de cómo se vea. Yo lo puedo ver como una concesión que hace el gobierno porque de alguna manera el chavismo considera que para lo que tiene planificado, para su farsa electoral, conviene que si ya no era posible imponer como lo trataron de hacer la candidatura de Manuel Rosales, bueno, entonces ellos posiblemente, de acuerdo a los planes que puedan tener, de las cosas que van a tratar de hacer en los próximos días, habrán sacado sus cuentas y habrán llegado a la conclusión de que una candidatura como la de Edmundo González, con el apoyo que está recibiendo masivo y entusiasta de María Corina Machado y de sus seguidores, es a la final una candidatura inofensiva e inocua que no va a alterar lo que ellos esperan. Lo que hay que entender aquí y lo que yo quisiera que la gente que nos critica pudieran hacer una pausa y es considerar por un momento que si estuviésemos en una situación completamente diferente, por un momento pensemos hipotéticamente, teóricamente, que tenemos a un Consejo Electoral que es absolutamente imparcial, una Junta Nacional Electoral que está integrada por las personas, vamos a llamarla, de la sociedad civil, de las universidades, de los gremios, de las instituciones.
Supongamos por un momento que hay un proceso para depurar el registro electoral y que los venezolanos que están en el exterior, que son más o menos 6 millones que podrían teóricamente votar, pudiesen ejercer el derecho al voto. Pero además que los 4 millones de venezolanos que son nuevos votantes que están en Venezuela pudiesen inscribirse. Y además de esto, que las personas que tienen la certeza de que ya están inscritas tengan la garantía de que efectivamente cuando vayan a votar ese día, teóricamente el 28 de julio, no van a aparecer votando en un sitio completamente diferente. Pero aún más, supongamos por un momento que estamos en una situación electoral donde el Consejo Electoral dice se van a hacer las elecciones por vía electrónica, pero además se van a contar los votos manualmente. Pero inclusive mucho más aún, que una vez que se cuenten esos votos, habrá un proceso para tratar de que si hay algún reclamo, si hay algún cuestionamiento, las auditorías estarán disponibles en cualquier momento para cualquier ciudadano que así lo pida. Pero además que ese Consejo Electoral pueda tener la fuerza, la capacidad política y legal de poner en cintura al gobierno y entonces impedir que usen los vehículos militares, las instalaciones militares, los dineros del gobierno, que son los del pueblo venezolano, para beneficiar a un candidato. ¿No creen ustedes que en ese escenario hipotético, no creen ustedes que María Corina Machado se hubiese podido inscribir y arrasar en esa elección? O el mismo Edmundo González o cualquier otro candidato distinto a un candidato que se presente como representante del oficialismo o del chavismo. Bueno, esto es exactamente lo que no vamos a tener en Venezuela. Lo que yo quiero que ustedes de alguna manera me acepten como una hipótesis, pero una hipótesis que puede ser validada, es que el régimen chavista no se le puede comparar con otros gobiernos que hay en la región. Esto no es igual a Colombia, esto no es igual a Chile, esto no es igual a Argentina, porque en Venezuela no hay instituciones. Pero lo peor de todo esto es que el componente más importante del Estado venezolano, que ya no es Estado venezolano, sino que es un Estado chavista, ese componente, que es el militar, se ha convertido en el verdugo de la población civil desarmada. Provea lo señaló hace prácticamente unos días, más de 10.000 venezolanos han sido asesinados en los últimos 10 años. Entonces, cuando nos enfrentamos a un régimen que no es que lo diga por alardear, que no es que ellos estén amenazando, mira, vamos a hacer esto, no, es que ellos han demostrado que ellos pueden asesinar a cualquier persona que les dé la gana, que ellos pueden torturar, que ellos pueden secuestrar, que ellos pueden robarse las elecciones en las narices de quien sea y que están dispuestos a hacer lo que sea, inclusive violar su propia constitución y su propia legalidad con tal y atornillarse en el poder. Esto es lo que han demostrado. Pero además lo han dicho y ustedes lo han escuchado. Cuando los chavistas, Jorge Rodríguez y el propio Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han ratificado que ellos no van a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas. Entonces, frente a esto salen los operadores de la falsa oposición a decir, no, eso es que ellos están alardeando, eso lo hacen ellos para intimidar el voto. No, hay una lógica y hay una racionalidad de lo que ellos están haciendo y no entender y no ver que a eso es a lo que nos enfrentamos. Eso es lo que yo considero que es una absoluta irresponsabilidad por lo ingenuo de la postura. Esta es la crítica justamente que nosotros le hemos hecho a María Corina Machado. Y muchos dirán, bueno, pero María Corina está en la calle, está visitando los pueblos, la gente venezolana está en la calle. Y entonces aquí viene el tema de las definiciones. O sea, esta es la parte donde yo me convierto en el mensajero de las malas noticias. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántas de esas personas que reciben y saludan con entusiasmo a María Corina Machado en los pueblos que ella va visitando, cuántas de esas personas que están dispuestas a votar, por cierto, porque por eso han ido a esos actos, cuántas de esas personas creen ustedes que efectivamente van a poder ejercer su derecho al voto? ¿Quién lo puede garantizar? ¿Quién puede asegurar que dentro del millón de personas
que no se sabe si fue de manera voluntaria o arbitraria, que el Consejo Nacional Electoral reubicó. Son reubicaciones arbitrarias que las hicieron justamente pensando en frustrarle el derecho al voto a quienes se les considera votos opositores. Y ustedes saben mejor que yo que hay muchos mecanismos desde la época del firmazo, desde la época de la lista Tascón, en virtud de la cual, y utilizando el mecanismo del sistema de la patria, cómo el gobierno puede cruzar esta información, cruzar sus bases de datos y electrónicamente decidir que una persona que iba a votar, por ejemplo, en Mérida, bueno, puede aparecer votando en Caracas y viceversa. Entonces, ¿cuántas de esas personas que tienen el deseo de votar porque quieren expresar de esa manera su opinión política, no lo van a poder hacer producto de un sistema fraudulento que está diseñado y que ha sido convocado simplemente para legitimar al régimen chavista? ¿O es que ustedes que me están escuchando pueden caer en la ingenuidad de pensar, como lo sugiere la falsa oposición y como la propia María Corina Machado lo ha dicho, que el chavismo es capaz de convocar a unas elecciones para reconocer que han sido derrotados electoralmente y mansamente entregar el poder en una transición? Bueno, eso es un cuento de hadas. Lamento decirles que eso solamente podría existir en las películas que se ven en Netflix o en Amazon, pero en la realidad no es así. No es como María Corina Machado dice, que esta es una lucha espiritual entre buenos y malos, donde los buenos siempre ganan. No, la lucha política es una dialéctica, es una confrontación de intereses y de grupos, y que muchas veces se define por la violencia. No me van a acusar a mí que estoy haciendo la apología a la violencia. Estoy constatando que muchas veces son las confrontaciones de fuerza las que deciden los procesos políticos. Entonces, decir que los buenos ganan siempre, pues es una manera, digamos, de engañar a la gente para que en un momento de entusiasmo que va a ser muy efímero, la gente expresa una emoción, pero cuando llegamos al momento de las decisiones, bueno, hay que comenzar a transitar esa cuesta empinada que significa tratar de entrar en el laberinto electoral del régimen chavista. Y eso es comenzar por tratar de postular un candidato que no se les permitió postular, tratar de llevar a la gente a votar pensando que va a aparecer habilitada para votar, y muchos de ellos, mucha gente no va. Muchos de ustedes que me están escuchando podrán referir el 28 si les dejaron votar o si aparecieron votando en otros sitios. O, por ejemplo, si se han planteado quiénes van a ser los integrantes de esas mesas, cuál es la auditoría que se le va a hacer a esas máquinas de votación. O sea, el sistema del fraude chavista tiene múltiples instancias que les permite perfectamente a ellos, a pesar de que haya un candidato que sin duda puede tener la mayoría, un candidato que puede arrancar con el 70% del apoyo, como lo dicen las encuestas. Lo que las encuestas no pueden medir, y donde todas las encuestas están mintiendo, es cuántos votos se pierden cuando entran en la caja negra de ese sistema fraudulento electoral del régimen chavista. Bueno, no hay manera de medirlo. Sabremos el día de las elecciones, ese día en la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral proclame unos resultados que se pueden anticipar. El que esté esperando y soñando que el chavismo va a mandar a Elvis Amoroso a que diga: señores, les tengo una magnífica noticia para ustedes, mala noticia para nosotros. Edmundo González ha ganado con el 70% de los votos. Y vamos a hablar de la transición, por supuesto. Amigos que han ganado, espérense, porque faltan 6 meses para la entrega y habrá comisiones de enlace. Bueno, pero esto es lo que yo llamo la oposición delirante, porque está desconectada de la realidad. Quienes me critican dicen, bueno, pero es que ¿dónde queda la gente? Bueno, es que si el voto pudiese decidir, si el apoyo popular pudiese decir electoralmente, me refiero, e insisto en esa expresión, si el apoyo popular pudiese incidir electoralmente en este proceso, no estaríamos teniendo esta conversación. El problema es que la vía electoral es la vía que más le conviene al régimen, justamente
para legitimarse por toda esta cadena de irregularidades que he planteado el día de hoy y que no han sido resueltas y de las cuales María Corina no quiere hablar, ni la MUD quiere hablar, ni nadie quiere hablar de eso, sino todo el mundo dice no, si la gente va a votar, gana Edmundo. Bueno, ¿y qué van a decir el 28? Cuando el gobierno tenga la osadía de decir que Edmundo González llegó de tercero, después de Luis Eduardo Martínez o de Carri, por ejemplo. ¿O es que ustedes creen que el régimen chavista es, digamos, lo suficientemente ingenuo como para decir, no, vamos a poner a Edmundo González a perder con Maduro como hacía Chávez, por ejemplo, con Capriles o con Rosales? No, este es un escenario diferente y estos chavistas han demostrado una desvergüenza mucho mayor. De manera que a mí no me sorprendería que el escenario que nos van a presentar el 28 es un escenario donde la gente va a decir eso es imposible y por supuesto que es imposible. Porque es que no hubo elección, no hay elección. Lo que hay es un anuncio de unos resultados que el gobierno tratará de que sean aceptados y ahí es donde viene el problema real de las crisis y las definiciones para la falsa oposición. A mí en realidad no me sorprende y me parece interesante que haya una cantidad de emoción y de gente que sale a recibir a María Corina. Mi pregunta es, número uno, ¿qué va a hacer la dirigencia de esa oposición el 28 de julio en la noche cuando el Consejo Nacional Electoral declare esos resultados? ¿Qué van a hacer esos opositores? Cuando anunciados los resultados, mucha gente con razón, indignada, va a querer ir a la calle a cobrar como se les ha prometido. ¿Y será acaso que la dirigencia de esa oposición les va a decir sí, vamos a la calle a defender el triunfo? ¿O por el contrario, estamos frente a un escenario donde una vez más, esa falsa oposición va a actuar como apagafuegos, es decir, no, nos han robado las elecciones, es una estafa, pero no sabían ustedes que a eso es a lo que habían sido convocados? Entonces, el problema este problema político venezolano no tiene solución electoral mientras no cambie el contexto político y legal. No importa que vayan miles y cientos de miles de personas a las concentraciones con María Corina, mientras esos votos no se puedan contar legalmente, estamos siempre frente a la espada de Damocles de un fraude inminente como el que intenta perpetrar el chavismo el 28 de julio, lamentable y desgraciadamente con la colaboración de la falsa oposición electorera.